Bien, vamos a comenzar con esta de restauración. Es bastante sencillo, vamos a utilizar algunas herramientas que ya todas las hemos visto en clases. Son herramientas de selección, herramientas de retoque, capas, pinceles, rellenos de color, modos de fusión y modos de color. ¿Ok? Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es convertir la imagen primero a escala de grises. Acá me va a salir un diálogo, ¿cierto?, que me indica que cambiar estos modos puede afectar a la apariencia de la imagen. Vale decir que en este caso la imagen la tenemos nosotros de color sepia, ¿cierto? Este color medio cafecito, amarillento en una fotografía antigua, y nos va a quedar gris. Por tanto, le vamos a poner primero no acoplar y luego descartar. Ahí nos queda la imagen completamente en escala de grises. Es súper importante que si nosotros queremos luego ya colorear la imagen, debemos volver nuevamente, ¿cierto?, a tener los canales de color RGB. Nuevamente le decimos no acoplar. ¿Por qué me sale esto de no acoplar? Tal vez, y es muy seguro que a ustedes no les vaya a salir, ¿cierto? Pero lo que pasa es que yo tengo dos capas listas acá, entonces, habiendo capas, si yo cambio los canales de color o elimino algún canal de color, ¿cierto?, me va a indicar si quiero acoplar. Quiere decir que acoplar significa que yo estas tres capas las fusiono y se convierten en un solo fondo, ¿ok? Pero en este caso a ustedes no les va a afectar absolutamente en nada, solamente tengo acá un poco de trabajo adelantado, nada más que eso. Bien, una vez que nosotros tengamos esto listo, ¿cierto? Vamos a eh, establecer una suerte de calibración leve, ¿cierto? Con niveles, para poder darle un poquitito más de contraste, qué sé yo, un poquitito más de volumen a la imagen, etcétera, 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 ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto? Ya. En el caso que quede demasiado, porque acá abajo se marca demasiado, ¿cierto? Simplemente lo que podemos hacer acá es tomar el pincel, ¿cierto? Y enmascarar. Agrandamos un poco el brush. Con eso es suficiente. Y vamos a ir borrando un poco de máscara. Recuerden siempre enmascarar con pintura negra, ¿cierto? Aclaramos un poco los sectores más oscuros. Y con eso ya tenemos suficiente. Bien, ahora, siempre seleccionando la capa original en este caso, que es la capa de píxeles que nosotros podemos retocar. Recuerden que la capa de fondo no la vamos a tocar. Vamos a comenzar a trabajar, ¿cierto? Les recomiendo siempre trabajar al 100% su imagen, vale decir que hacemos doble clic en la lupa y la imagen automáticamente se va a encajar en la pantalla, ¿ya? De tal forma que yo puedo trabajar de manera mucho más cómoda. No les recomiendo trabajar a estos niveles cuando ya se ve demasiado el píxel, porque la verdad es que no viene al caso hacerlo y van a trabajar de más por algo que no se va a notar al momento o de publicar o de imprimir. Entonces siempre al 100%. Procuren de que acá, aquí diga 100%, ¿cierto? Y ya les dije, haciendo doble clic en la lupa, automáticamente, ¿cierto?, tenemos el 100% de la imagen. Bien, vamos a comenzar con la herramienta parche o pincel corrector puntual. Acá nosotros simplemente lo que hacemos es borrar, pintar básicamente sobre los elementos que queremos eliminar. El tema del fondo, yo les diría que nosotros en este caso pues, tenemos varias opciones. Bueno, en realidad son dos grandes opciones que se pueden utilizar para poder retocar el fondo. Si nosotros nos damos cuenta acá, este fondo está bastante mal traer, está bastante deteriorado. Por tanto, ¿cierto? Se puede trabajar puntualmente con el pincel, ¿cierto? Y borrar una por una las grietas. En este caso yo voy a borrar las más grandes nomás. Y después tal vez lo que se podría hacer es pintar un poco el fondo con eh, el pincel convencional para poder darle un color más parejo, ¿ya? Y no tener que retocar absolutamente todo esto, que de verdad que es harto trabajo
y se puede hacer de manera mucho más, retocar de manera mucho más rápida y fácil para que no terminen estresados haciéndolo, ¿ok? Como ustedes van viendo, yo en este caso, ¿cierto? Simplemente voy pintando por algunos sectores de la imagen, ¿cierto? Las líneas que están como mucho más marcadas. No me acerco a estos sectores que están acá, que son sectores que si yo le pasara la herramienta ahí, ¿cierto? Borraría, ¿bien? Entonces eso lo vamos a hacer con otra herramienta que se llama tampón de clonar, que es mucho más versátil y mucho más seguro al momento de clonar. Ok, aquí voy a seguir retocando entonces para poder. Tengo que tratar siempre de hacer trazados largos, no hacer puntitos. Ok, voy trazando acá. Mientras tanto escuchamos las sirenas que van pasando por la calle. Ahí vamos borrando, ¿cierto? Si ustedes se fijan, hay trazos que son demasiado grandes y que a veces no se borran bien. Pero con harta paciencia nosotros podemos lograrlo. Como bien les dije en clases, la restauración tiene que quedar lo más natural posible dentro de lo que dentro de lo que se pueda hacer en realidad, porque tenemos que partir de una base que nosotros no tenemos mucha información de color, por ejemplo, color de piel, color de ropa. Solamente tenemos las texturas y tenemos grises, entonces tenemos que adaptarnos a esos colores y a esas texturas que ya existen en la imagen. Hay muchas veces en las cuales tenemos que inventar, al momento de restaurar tenemos que inventar situaciones para poder salir del paso, porque en el caso, por ejemplo, acá le falta la pata de la mesa, no sabemos si la pata a lo mejor tenía un adorno, acá qué sé yo, un montón de otras cosas que no sabemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que de alguna forma darle una solución creativa, rápida y que se vea relativamente bien. O sea, bueno, tiene que ser el retoque generalmente óptimo, 100%. Entonces acá yo sigo retocando, ¿cierto? Voy a retocar un poco la cara. Levemente la nariz, sin hacer mucho daño. Ahí realmente la herramienta no funcionó bien, así que vamos a ver otra opción de ahí con el tampón de clonar. Sigo retocando por acá, por ahí. Ahí hay que ser muy cuidadoso en estas partes donde hay líneas rectas. En este caso yo me equivoqué y la herramienta no accionó como correspondía, por tanto se hace con tampón de clonar nomás. Ahí lo que más se pueda, ¿cierto? Lo mismo acá en estos sectores grandes. Fíjense que acá la herramienta no alcanza a hacer el retoque 100% de manera correcta, por decirlo así, o de manera aceptable. Por tanto, ¿cierto? Se deja hasta ese punto y luego se retoma con la herramienta tampón de clonar. Ahí tampoco funcionó muy bien. Aquí vamos a ir haciendo más ajustes, etcétera. Borro lo más grande que está ahí. Acá lo que voy a hacer simplemente es ahí, ahí. Ahí también voy a tener que reconstruir. Aquí definitivamente la herramienta no está haciendo mucho, por tanto no saco nada con insistir en retocar esta parte o algunos sectores con la misma herramienta, si no va a dar resultado. Recordemos que esta herramienta hace una especie de fusión con los píxeles. Entonces, por eso de repente como que no toma muy bien en todos los sectores que queramos retocar.
Bien, una vez que ya decidimos que vamos a seguir con la herramienta de tampón de clonar, ¿cierto? Y el fondo definitivamente lo vamos a colorear o lo vamos a pintar, ¿cierto? Para no perder tiempo y que no se nos marque, porque normalmente cuando nosotros retocamos ahí, el fondo cuando tiene mucha grieta o mucha rotura, se empieza a marcar. Entonces no se ve para nada lindo. Ahí ven, ahí no hubo caso de sacarle ese trocito, ¿cierto? El ojo también hay que retocarlo. Ahí. Lo vamos a copiar luego. Ok. Ahora vamos a tomar la herramienta tampón de clonar, la que llamamos con la letra S en el teclado. Entonces, para ocupar la herramienta de tampón de clonar, nosotros ¿qué hacemos? Apretamos la tecla Alt. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿cierto? El cursor se convierte en una suerte de mirilla. ¿Qué pasa con el tampón de clonar? Normalmente lo que hace es simplemente sacar elementos de una parte o copiar elementos de una parte para llevarlos a otro. En este caso, como ejemplo, voy a hacer una clonación en el ojo. Hago un clic, mantengo apretada la tecla Alt, hago un clic con el mouse y yo podría pintar, le voy a agregar bien la capa, ¿cierto? En este caso tenemos acá. Tengo que subirle la opacidad porque está muy bajita. Bien, entonces yo tomo acá y copio. Si se fijan, la flecha que está, perdón, la crucecita que está al lado derecho pasa por todos los sectores que está copiando simultáneamente, ¿cierto? Al pasar por la superficie. Entonces, todo lo que está copiando la crucecita, ¿cierto? Se copia o se clona simultáneamente en el brush, en este caso el circulito que acá se está moviendo. ¿Ven? De esa manera funciona. Entonces, acá lo que hacemos, tomamos y vamos borrando. Siempre es importante que nosotros vayamos tomando píxeles o texturas, ¿cierto? De un lugar, ahí me quedó la nariz media chueca. Píxeles o texturas de un lugar donde tenga similitudes de color. De lo contrario, ¿cierto? Vamos a tener un retoque disparejo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera retocar acá arriba y tomara de acá, se mancha, no va a servir. ¿Ok? Bien. Voy a eliminar un poquitito acá algunas líneas que están demasiado pronunciadas. Lo otro importante, tratar de cuando retocamos con el tampón de clonar, no repetir cosas. Fíjense acá. Yo estoy repitiendo cosas, ¿ven? Ahí se repitió acá, acá, acá y acá. ¿Ya? Eso no es bueno hacerlo. Bueno, ahí voy a dar un poquitito de forma al sombrero o la boina. Le voy a dar un poquito de dureza al pincel. El tamaño está bien para el tamaño de la foto que tiene. Recuerden que la dureza del pincel, de la dureza del pincel va a depender el borde que nosotros tengamos en nuestro retoque. ¿Ya? Como ejemplo, si nosotros tenemos acá un pincel, ¿cierto? Con dureza 0, tenemos este resultado. Ok, le vamos a dar más porcentaje para que se pueda ver bien. Este es el resultado, fíjense en los bordes. En cambio, si yo este mismo pincel lo pongo, ahí lo tengo con la dureza 0, ¿cierto? Y este mismo pincel lo pongo en dureza 100, al momento de hacer un trazo, voy a tener este resultado, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes vayan manejando la dureza de su pincel en la medida que vayan haciendo alguna acción. Todo va a depender de lo que quieran hacer en realidad, ¿eh? Bien, entonces teníamos acá.
seguimos entonces retocando acá. Una vez que ya tenemos, ¿cierto?, esto relativamente seleccionado, lo que podemos hacer para retocar el fondo, tratemos siempre de retocar lo máximo posible, ¿cierto? Y en este caso, yo simplemente lo que voy a hacer es ir a selección, teniendo, ojo, siempre seleccionada la capa original o la capa que yo estoy retocando. Voy a ir a hacer al menú selección y voy a ponerle seleccionar sujeto. Automáticamente, ¿cierto?, se seleccionó eso. Yo acá, en este caso, lo que voy a hacer es sacarle esa selección que está ahí, ¿cierto? Simplemente para eso tomo la herramienta de selección lazo y le voy a poner, perdón, le voy a poner acá añadir a la selección y voy a añadir todos los elementos que quiero que queden dentro de la selección, que no me interesa que se recorten, por decirlo así. Esto simplemente lo voy a hacer para poder darle retoque al fondo. Acá seguimos con sumar a la selección, ¿cierto? Le vamos a tener que dar una forma a la boina, de alguna manera que quede bien, ¿cierto? Ahí con harta delicadeza. Yo creo que esa boina ahí arriba me quedó muy amplia. Entonces yo creo que lo más fácil aquí va a ser restarle a la selección en este caso. Ok, restamos ese pedacito que está ahí, ese cachito. Y eso está ahí suficiente, se ve bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, voy a verificar acá. El resto no me interesa tanto. Me interesa que esta parte del torso hacia arriba, aproximadamente como de esta altura, voy a poner una medida más o menos como de esa altura, hacia arriba, ¿cierto?, se vea con un gris mucho más parejo, ¿ya? Entonces para esto lo que voy a hacer es ir a selección nuevamente, modificar, desvanecer, y acá le voy a poner 1. Ahora copio y pego, ¿ya? Y automáticamente, ¿cierto?, voy a tener este personaje con ese recorte. El recorte no importa que no sea tan prolijo, lo que me interesa es que se pueda diferenciar del fondo. Hago una nueva capa, ¿cierto?, acá abajo, ya saben dónde, y a esta le voy a poner fondo gris. Bien. Ahora, lo que voy a hacer en este caso, ¿cierto?, simplemente es tomar el pincel, voy a bajarle un poco la opacidad. Yo creo que la opacidad la voy a tener como por ahí en 33 aprox. El resto de los parámetros se mantiene exactamente igual como lo pueden ver en la pantalla. Voy a agrandar el pincel y listo. Ahora voy a tomar un poco de color y comienzo a pintar. Fíjense que esto es muy fácil, muy rápido. Tengo que darle ciertos toques en algunas partes más oscuras, ¿cierto?, para que tenga como una suerte de volumen, ¿ya? Eso es importante mantener. Ahí nos pasamos un poquitito ahí, no se preocupen, lo podemos borrar con una mascarita. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí está un poquito oscuro, lo vamos a aclarar. Ahí podemos diferenciar con un tono un poquitito más oscuro, ¿cierto?, lo que es la chaqueta. ¿No? Ahí nos queda demasiado oscuro. Vamos a tomar un poquitito más de... Eso puede ser así. Bien. Entonces ahora vamos a darle un poco de ruido. ¿Por qué le damos un poco de ruido? Bueno, voy a borrar un poco algunas líneas que quedaron atrás. Estas líneas que no aportan en nada y la verdad es que se pueden retocar de esta manera. Y estoy usando la herramienta de parche curita o herramienta de pincel corrector
puntual. No importa que quede relativamente translúcido, lo que queremos acá, ¿cierto?, es que tenga textura. Entonces ahora lo que vamos a hacer, simplemente seleccionamos el fondo gris y vamos a ir al menú filtro y vamos a ir donde dice ruido. Le ponemos añadir ruido y en este caso acá le vamos a poner cantidad 2. El ruido tiene que, digamos, este efecto de añadir ruido, ¿cierto?, tiene que tener estos parámetros: cantidad 2%, distribución gaussiano y monocromo, ¿ok? Y listo. Y ahí automáticamente nosotros lo que hicimos es darle un poco de ruido para igualar un poco el fondo, perdón, la textura que tiene el papel, ¿ya? Entonces ahora, tampón de clonar, selecciono la capa, en este caso de, del, del personaje, ¿cierto? Y voy a clonar algunos sectores que me faltó por retocar. Aquí hay que ser como bien precisos, ¿cierto?, para poder darle un buen acabado. Ahí vamos a hacerlo de esta forma. Le borré mucho el bolsillo, preferible que lo tome así y retoque ahí, sin necesidad de hacer un borrado demasiado extenso, más que nada sutil. Ahí. Listo. Vamos a borrar este puntito de acá. Y así. Luego ya podemos borrar acá, etcétera, 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 ¿cierto? Bien. Ahora vamos a clonar, o copiar, mejor dicho, la pata de la mesa, ¿cierto?, que le falta. Para eso seleccionamos acá nuestra capa original, le ponemos copiar y pegar. A la selección no hay que hacerle absolutamente nada. Luego, comando T para transformar, botón derecho del mouse, ¿cierto? Y vamos a poner voltear horizontal. Aplicamos Enter. Recuerden que siempre acá en selección automática hay que deseleccionar, ¿ok? Podemos mover con las flechas, ¿cierto? Vamos a mover con las flechas. Ahí, ya bien, hay que borrar todo eso que queda como raro. Para eso hacemos una máscara y con pincel, con pintura negra, ¿cierto?, achicamos un poco el brush. Vamos borrando lo que no nos vaya sirviendo o aportando a la imagen en realidad. Ok, en este caso son este borde de acá. Voy a darle un poquitito más de porcentaje a la opacidad, ¿cierto? Muy bien, ahí queda perfecto. Este corte de acá, ¿cierto?, yo lo que puedo hacer simplemente es con la herramienta cortar, ¿cierto?, que se llama con la letra C, o cropear. Me corro hasta acá, voy a tirarlo más o menos por ahí. Acá igual. Eso es suficiente, ¿ya? Ya tengo eso ahí. Y eso después se puede rellenar con color y todo eso. Bien, ya tenemos entonces la imagen retocada, ¿cierto? Como pueden observar, ¿cierto? Y todos los elementos fueron corregidos, etcétera, 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 ¿cierto? Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a colorear. Básicamente, para colorear lo que tenemos que hacer simplemente es hacer una selección. Vamos a tomar la herramienta lazo magnético, la vamos a setear en lineatura 97, puede ser un poco más, no pasa nada, y en desvanecer 1. Entonces en este caso vamos a pintar la chaqueta primero.
Ahí vamos seleccionando. Pasamos por arriba del cinturón, ¿cierto? Llegamos acá y terminamos ahí. Ahora, recuerden, si nosotros queremos pintar acá abajo también, ¿cierto? O un mismo sector con el mismo color y todo ese tipo de cosas, tenemos que añadir acá, hacer clic en este cuadrito que está acá y poner añadir a la selección. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros simplemente lo que hacemos es seleccionar lo que nos falta, en este caso la parte de abajo de la chaqueta, y ahí estamos ok. No necesitamos hacer desvanecer ni nada porque la selección ya automáticamente tenía una suerte de suavidad. Y acá hay dos formas de colorear. ¿Ya? Vamos a hacerla. Voy a mostrarles dos formas que son bastante efectivas ambas, ¿cierto? Para poder colorear correctamente. Una era la que les mostré en clase, ¿cierto? Que nosotros hacemos una capa nueva, perdón, ¿cierto? Esta capa nueva. Voy a eliminar estas otras capas que están acá, que no las estoy ocupando en este momento. Ya están hechas nomás, las tengo de respaldo. Y a esta le vamos a poner a esa capa chaqueta. Ok. Vamos a ir al menú edición, rellenar, y acá le vamos a buscar un color. Vamos a ponerle una cosa así. El color es aproximado, tampoco es algo necesariamente que tiene que ser como un código de color específico para el uniforme, no. Eso lo deciden ustedes. Según la referencia. Le ponemos OK. Automáticamente, ¿cierto? Ahí. Tenemos la chaqueta ya con un color sólido. Eso se llama color sólido. Vamos a deseleccionar con el comando D. Ahora, con una fusión de capa que se encuentra en este sector de acá, ¿cierto? Vamos a buscar el color adecuado. Tenemos ya la textura, porque necesitábamos la textura, básicamente. La textura, ¿cierto? El volumen y todo lo que tenía la chaqueta. Y le vamos a bajar la opacidad a la capa. Y ahí, según lo que nosotros queramos conseguir, es la opacidad que vamos a tener. ¿Ok? Y ahí en 59 para mí me funciona bastante bien. Una cosita, un detalle que tenemos que también establecer acá es que los botones no son verdes, los botones en este caso los vamos a pintar de un color dorado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en este caso en la capa de la chaqueta? Simplemente vamos a ir ahí y hacemos una máscara. Tomamos el pincel, achicamos el brush bastante, cosa que tenga el tamaño aprox del botón, ¿cierto? Pintura negra, opacidad, lo vamos a dejar en 100 y vamos a pintar por sobre el botón. Ahí. Tal vez un poquito acá. Son como con decoración y cuestiones así. Ya, entonces una vez que tenemos eso, de esta forma vamos a hacer un clic acá donde dice retoque, que es la capa principal, y vamos a tomar un color. Pongámosle un color tipo dorado. Algo así. Fíjense acá, sigo yo con el pincel convencional, vamos a opacidad, y en opacidad lo vamos a dejar más o menos en 25, en 14. Y acá donde dice modo, lo vamos a poner en color. Y ahí vamos a pintar directamente sobre la capa. Y pintamos, ¿cierto? Si gustan, le dan un poquitito más de intensidad al pincel, cosa que los botones sean un poco más doraditos. Y la condecoración igual. ¿Ok? Luego acá también pueden hacer lo mismo. Bajamos un poco la opacidad y pintamos un poco el cinturón de la misma manera. ¿Ok? Ahí. Una cosa así. Ya. Y así lo pueden hacer con todos los elementos metálicos que hay en la fotografía. Como para darle un estilo, no sé, algo más
como si fuese más natural en realidad. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿cierto?, la pintura. La otra forma de pintar, que es bastante similar a esta, pero no se hace con una capa directamente. Vamos a retomar la selección de la ropa, ¿cierto? Voy a hacerla desaparecer acá. Y voy a ir acá a las capas de ajuste. Y voy a ir donde dice color uniforme. Voy a seleccionar acá donde dice color uniforme, hago un clic, ¿cierto? Y me va a tener el último color que yo utilicé, ¿ya? Entonces voy a buscar acá un color un poco ad hoc a lo que era el uniforme aproximadamente, ¿cierto? Una cosa así parece que podría ser. Le ponemos OK y acá directamente nosotros trabajamos con multiplicar, con la fusión de capas. Y funciona exactamente igual. ¿Ya? El color no quedó tan igual porque finalmente no era el mismo verde, pero es la misma acción. ¿Ok? Y eso es básicamente. Ahora vamos a ver, el tema de la piel funciona exactamente igual, ¿cierto? Vamos a tomar nuestra herramienta de selección de lazo magnético, ¿cierto? Vamos a seleccionar la piel, recuerden ahí las orejas, todo lo necesario. Seleccionamos las manos. Ahí se nos pasó un poquitito. Comando Z inmediatamente. Ya. Ya. Y ahí luego se colorea exactamente de la misma manera que se coloreó la, la ropa. En este caso voy a hacer una capa, ¿cierto? Una máscara. Le pongo OK. Y ahora fusión. Multiplicar. Y la piel queda ahí. Ahí habría que hacer una regulación del color exacto de la piel y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero eso es un detalle que tienen que ir ustedes decidiendo si la piel la quieren más roja, la quieren más clara, más amarilla, más rosada, qué sé yo. Bueno, y este sería el resultado final que nosotros deberíamos obtener. Ahí tenemos la imagen sin color y luego tenemos la imagen, ¿cierto?, sin retoque. Bien, y eso fue básicamente el retoque o restauración de una fotografía antigua. Gracias.